Bien, pues muy buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase número 5 de la gestión de compras y abastecimiento internacional. Entonces, una vez que empezamos a entender la importancia de las compras, la importancia del abastecimiento, la importancia de poder tener una muy buena relación con el proveedor, la importancia de hacer una evaluación, selección y reevaluación del proveedor antes, durante y después, la importancia de que él cuente con un ISO 9000 o 14000 o 45000. Dentro de esta importancia, igual nuestra planeación y abastecimientos, cómo debe de hacer. Algo importante es también que pensemos en un desarrollo sustentable. ¿Cómo podemos lograr que el desarrollo sea sustentable de todo lo que hacemos? ¿Esto qué significa? Realmente, si nosotros queremos un desarrollo sustentable, ¿hacia dónde podemos llevar a nuestro proveedor? ¿Hacia dónde podemos lograr y conseguir que de alguna forma este proveedor y cada uno de estos que están con nosotros se pueda lograr mantener bajo esto? Y para esto hay ciertas normas que valdría la pena poder utilizar. Estas normas de sistemas de calidad que también hay, no solo 9, 14, 45 y las que vimos, sino también existe una norma que es la 20.400, pero esta es más específica para nosotros, porque estamos hablando de las compras sostenibles. ¿Cómo lograr que las compras que estás haciendo sean sostenibles? No solo el sistema que él tiene, sino tu proceso de compras, cómo poder lograr que eso suceda así. Y esto nos va a llevar a dentro de estas compras sostenibles a tener esa cuestión de integrarla en todo mi proceso de compras, en mi política de compras, cómo lograr verdaderamente tener proveedores que estén buscando esto y que se acerquen a esta Agenda 2030. Buscar los riesgos y oportunidades, entendiendo riesgo como la incertidumbre para el logro de los objetivos. Entonces, cuando evaluamos los riesgos, recordar que los riesgos se identifican, se analizan y se valoran. Estos riesgos empiezan y se hacen de acuerdo a unas variables llamadas probabilidad y la otra variable es la parte de el impacto. Entonces, cuando yo estoy identificando los riesgos que puedo tener con un proveedor, basado en qué tanto o qué tan factible es que me suceda algo. Eso que me suceda se conoce como el riesgo, la probabilidad. Y si me sucede, ¿cuál sería el impacto que puede tener sobre mi producto, sobre mi servicio? Y dentro de estos riesgos tenemos unos criterios en donde podemos llegar a tener una baja probabilidad con bajo impacto, o mediana probabilidad con bajo impacto, o mediano impacto con baja probabilidad, o me voy al extremo, una probabilidad muy alta con impacto alto, y de tal forma que eso puede llegar a ser catastrófico. Entonces, en esos riesgos que podemos tener, una vez que identificamos cuál es el riesgo que podemos llegar a tener con gestionar esto. Ejemplo, un proveedor que no sea ético, que te dice que te va a entregar una especificación y luego no te la entrega. No es la especificación, no cumple con la calidad. Y claro, es de importación y te dice, bueno, pues, si no la quieres, regrésamela, ¿sí? Pero ya me lo pagaste, ya pagaste impuestos, todo lo demás, pero no te lo puedo regresar, a ver qué haces tú con ello. Entonces, esa cuestión de entender esos riesgos nos llevaría realmente a qué puedo yo hacer para lograr esa certificación en esas compras sostenibles. El ciclo de vida. Recordar que dentro del ciclo de vida estamos hablando de cuánto tiempo dura ese producto en nosotros. Ejemplo, tú compras una batería para un automóvil y ese automóvil pues tiene un tiempo de uso, esa batería tiene un tiempo de uso y sí, pero ¿qué pasa cuando la usas? ¿Sí? ¿Qué pasa y qué sigue y qué sigue? Y después de que sigue esta batería usándose y usándose y usándose, ¿sí? Ya no sirve, ya no carga, y ¿qué haces para desecharla? Y el ciclo de vida es todo eso, todo lo que es el ciclo de vida del bien y servicio, desde que la materia prima está, la transformación que hiciste en tu proceso y finalmente cómo incluyes esta parte hasta determinar que ya no lo requieres. Entonces, ese ciclo de vida
y el proceso de compras que definieron en el 4.4 te va a permitir a definir especificaciones adecuadamente y seleccionar el proveedor. Y esto también nos llevaría entonces a los beneficios que implicaría esto. Reputación, realmente el valor que tiene la empresa para ti, porque una norma ISO sobre compras sostenibles, ¿por qué vale la pena tenerla? Bueno, esa parte hablamos de que el presupuesto que tenemos y que vamos a gastar, normalmente hay varias cuestiones en lo que gastamos nuestro dinero dentro de las compras. Una de estas es la parte del gasto interno. ¿Cuánto nos cuesta colocar la orden de compra? Pero ¿cuánto me cuesta toda la cadena de suministro? Toda esa logística que tengo que hacer para que llegue. Y eso implica, si hablamos de objetivos de sostenibilidad, cómo puedo yo alcanzar esto que sea sostenible, cómo reducir la huella de carbono, y de tal manera que a lo mejor hoy tú todavía no estás en esto, pero conforme va pasando el tiempo y el tiempo y el tiempo, si estás trayendo un producto de importación a El Salvador para luego transformarlo y luego salir, hay que tener claramente lo que te van a pedir. Y eso es qué te pide el grupo de interés para el cual trabajas, para cuál son tus clientes, para cuál estás transformando, quién es el que va de una forma determinar qué regulaciones o requisitos necesitamos cumplir. ¿Para qué? Para que no nos cierren, para poder seguir operando. Hay algo crítico que deberíamos saber. Si dentro de estas compras lo hacemos a través de una legislación o también a través de esta certificación, lograr entender que tenemos gente responsable para hacer esto y que de veras en el staff de compras siempre, siempre preveemos estas compras como una comunidad. Evaluamos al proveedor, lo identificamos, incluso en la cadena de suministro. ¿Cómo asegurar que esa cadena de suministro verdaderamente, ayer como lo veíamos con el Supplier Relation Management, cómo puedo yo incluir en esa relación que requiero con el cliente, cómo puedo establecer esas compras y esa cadena de suministro? Entonces, cuando hablamos y entendemos esto que queremos hacer, ¿cuáles serían los requisitos que yo debería definirle a mi cliente y a mi proveedor? Y este proveedor que de verdad me diga, de acuerdo, si lo pone en contrato, se pone en el orden de compra, que no con letras chiquitas, sino que sea entendible para todos. Y otra vez, hablábamos ayer en esa relación del proveedor, la confianza, la transparencia que podemos tener para esto. Entonces, cuando hablamos del desarrollo sostenible y sustentable, aquí lo que buscamos es cómo gestionar el riesgo, cómo de alguna forma empezar a trabajar en el detalle de lo que tenemos que comprar, cuáles son mis objetivos de la organización y cómo yo me puedo alinear a este contexto de compras y cuál sería entonces mi política y mi estrategia del área de compras para llegar a esa parte sustentable basado en esta 20.400 que me va a ayudar a generar esa estrategia. Como organización, cuál es nuestra gobernanza, cómo nos llevamos, cuál es nuestra cultura organizacional, las personas, qué tan competentes son, las partes interesadas, a quién le interesa que tenga compras sustentables, a quién le interesa que de veras mis compras sean sustentables, a mi cliente, al gobierno, a alguna comunidad por donde está mi planta, ¿sí? ¿Cuáles serían mis prioridades? Estos indicadores clave de desempeño que yo podía tener. Y finalmente, si tuviera alguna queja, ¿cómo la escucho para que realmente pudiera hacer en esto? Entonces, en ese proceso tenemos un plan, tenemos la compra y luego la gestión. Si nos vamos a detalle de lo que nos pide la norma dentro de esto, recordar que tenemos que entender esas compras como algo sustentable. ¿Cuál es lo que yo quiero que durante un tiempo sean sostenibles, sean sustentables? ¿Cómo quiero y logro que esta condición me pueda llevar a verdaderamente en mi proceso de compras, cómo integrar esto para que siempre esté? Entonces, en esa parte, desde la evaluación a proveedores, ¿cómo estoy evaluando al proveedor? ¿Tiene ya una ISO de este estilo
o cómo está. Entonces, en ese desarrollo sustentable, lo que yo busco es cómo integrar realmente en mis compras esta parte sustentable. Para dar prioridades, el análisis de Pareto, llevamos a que el acuerdo al principio de Pareto, el 80% de las ventas viene del 20% de los productos o el 80% de lo que tenemos en inventario del costo equivale a 20% de los productos. Y para hacer un Pareto, lo primero que tenemos que buscar es entender que este 80-20 tiene que ver con esto. Y un análisis de inventarios ABC nos va a llevar a que el 80% de los artículos del valor, hablando en dinero, proviene en cantidad del 20% de los artículos. Luego viene del 80, viene un 15 adicional, que son los artículos B, que es un 15 adicional, y este 15 adicional en dinero proviene del 30% de los artículos. Y finalmente los artículos C, que sería un 5% adicional del valor, proviene del 50% de los artículos. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que el 100% del valor que yo tenga en inventarios están así clasificados. Si tuviera yo más 10 productos, 2 productos valen 8, 3 productos valen 15 y, o 1.5 y los otros 5 productos valen 0.5, de tal manera que me va a llevar a este 80-20, 15-30 y 5-5. Entonces, cuando hablamos de entender esta cuestión de inventarios del ABC, el 80% del costo viene del 20% de los artículos y el 15% del costo del 30% de los artículos. Y este teorema que nos da, y esta teoría que nos da Wilfrido Pareto, nos lleva a cómo identificar y cómo poder ponerle atención como gestión de compras y abastecimiento a estos productos A, porque aquí es donde está el ahorro, ¿sí? Y donde el tiempo a veces en los CES, se nos va el tiempo en estos CES administrando el 50% del inventario y la realidad le metemos mucho tiempo a esta actividad cuando realmente no se requiere. Entonces, cuando hablamos de tener claro el 80-20, para hacer un diagrama de Pareto, lo primero que tenemos que tener es un, una relación de diferentes inventarios objeto del análisis. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los artículos que tú tienes en tu planta que quieres tú llevar a cabo para hacer el análisis de Pareto? Después, conseguir los volúmenes de consumo o demanda, conseguir el importe y luego hacer el cálculo de los productos de cada inventario. Una vez que obtenemos esto, vamos a lograr registrar los inventarios de forma decreciente, de mayor a menor, vamos a sumar todos para saber cuánto nos da y luego vamos a calcular el porcentaje individual. El porcentaje individual tiene que ver la cantidad que te haya salido del valor entre el total y esto vamos a calcular también el porcentaje acumulado para poder llegar a acumular al 80 productos A, al 95 que serían los siguientes dos productos B y finalmente los que restan serían los C de un 5%. Y con eso tendríamos nuestro Pareto. Vamos ahora a hacer un Pareto como ejercicio para que nos quede claro. Entonces, cuando hablamos de transacciones comerciales, recordar que los proveedores buscamos que nos den servicio, calidad y precio. Y espero que te acuerdes de mí, CMI, Castillo, Peniche. Y en esa parte, sí, en ese orden. Porque cuando tú no negocias primero el servicio o luego la calidad, el precio es este. Cuando tú negocias precio y luego quieres que te den servicio y luego quieres que te den calidad, a veces no te la dan. ¿Por qué? No, con el precio que te di, no lo voy a dar. Entonces, en esa parte, las transacciones comerciales nos van a llevar a generar
en esa globalización de mercados que estamos, a tener productos cada vez mundialmente, productos más globales. Y hoy lo podemos ver con esa globalización, que es la estandarización de productos en el mercado. Esta globalización que está pasando de un producto específico, ¿sí?, a un producto más universal. Y lo podemos ver, la gran producción o la gran máquina de producción que es China para todo el mundo. Y sin embargo, algunos productos de China se vuelven ya caros y entonces tenemos que irnos a otros. Y nos podemos ir a India, a Bangladesh, a Vietnam, entonces, donde podemos llegar a conseguir precios todavía más económicos. Y esto es bien sencillo. Y otra vez, para que vean lo actualizado que estamos, 1776. Adam Smith decía que el comercio debe ser oportuno y desarrollarse espontáneamente que pueda resultar ventajoso. ¿Cuál es tu ventaja competitiva? Michael Porter nos lo dijo también. Y que las naciones tienen un reparto natural de la producción y deberían aprovechar esas ventajas que cada uno tiene. No debemos crear proteccionismo porque eso va a imposibilitar la capitalización que tenga dinero mi país, sino nadie debería fabricar aquello que te cuesta más barato comprar. Y bueno, pues aquí está su clase de comercio exterior de 1776. Nuestro economista Adam Smith, donde habla de la riqueza de las naciones. Entonces, si yo me voy ahí, ¿qué es lo que tiene El Salvador para poder comercializar? ¿Qué es lo que más tiene El Salvador? Te pregunto, Ivette, ¿qué es lo que más tiene El Salvador para poder comercializar y exportar? Ricardo Palacios, ¿qué es lo que más tiene El Salvador para lograr exportar? Se me ocurre café. Café, sí. ¿Quieres venderle Starbucks? Sí, por favor. Por supuesto. Y ya hay café de El Salvador vendiéndole Starbucks. Sí, ¿Con es qué cierto. finalidad? Pues me voy al mundo. Y la semana del café internacional veo café de México, café de Kenia, café de Brasil y café de El Salvador. Y esa semana y lo ponen en exclusiva. Entonces, toda esa parte es lo que tenemos que hacer. Sí, Paula, adelante. Una pregunta, Sí. si Adam Smith decía de que no se debe aplicar proteccionismo, ¿por qué algunos países aplican umbrales? Entiendo que es para proteger su industria, por ejemplo, México o Colombia, pero no va como un poquito en contra de la idea de Adam Smith. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, va en contra de él. No le creen. Te lo digo de mi país. 1975. En ese entonces, la industria automotriz, teníamos la Ford, la Chrysler, General Motors, Volkswagen, Nissan y había una mexicana, vehículos automotores mexicanos. Uh-huh. Y decidió imponer impuestos de más del 150% a las partes automotrices, uh-huh, para proteger a esta industria mexicana, y lo único que logró fue que tampoco podía comprar partes automotrices porque al pagar esto, estos automóviles dejaron de existir y se dieron cuenta que fue un error. En 1994, con el Tratado de Libre Comercio, se estableció que de acuerdo a ese famoso Tratado de Comercio de América del Norte, Telecan, hoy TEMEC, México, Estados Unidos y Canadá, permitieron que todos los automóviles de cualquier marca podían entrar al país de México, sí, solo sí, antes de 5 años, o sea, más tardar a los 5 años, tenían que poner una fábrica para producir los autos en México. Y entonces salieron de este proteccionismo que teníamos, que nos llevó a la ruina, inflación, devaluación y todo lo demás
que te puedas imaginar del 75 hasta los 90, ¿sí? Donde realmente estuvo esto terrible. Y hoy, pues somos realmente, bueno, íbamos a ser la quinta potencia mundial, pero con China y con India, que ya está produciendo automóviles, seguimos en el séptimo lugar de producción de automóviles. Pero eso, ¿a qué nos llevó? A que estas partes importadas que antes eran para automóviles, ahora también nosotros exportamos. Y entendimos, o por lo menos el gobierno entendió, que este proteccionismo no nos lleva a nada. Y que Adam Smith no estaba equivocado. ¿Sí? Ok. Aunque después, si vemos la película de Mente Brillante, vemos a John Nash que reta a Adam Smith y dice, Adam Smith se equivocó. Y en su tesis doctoral, al final dice, bueno, no se equivocó. Su tesis o su proyecto estaba incompleto. Y le pone algo más. Ya lo veremos la última clase el sábado de la siguiente semana. Entonces, en esa parte te contesto así. ¿Por qué? Porque creo que me va a ir mal. Ejemplo, cuando hablamos del Tratado de Libre Comercio de México con ustedes, con El Salvador, ¿sí? Hubo algo de ese proteccionismo y fue con el frijol, con el Tratado de Libre Comercio que tiene México con ustedes de El Salvador. México le impuso, a pesar de esto, el frijol no entraba dentro del tratado y tenían prohibido. ¿Por qué? Porque el frijol de ustedes es mucho más económico que el que nosotros tenemos. Pero si vemos la siembra de maíz frijol que hay en toda la República, la gente iba a preferir comprar el frijol del Salvador y no el de nosotros. Y otra vez, si a mí me cuesta, digamos, $1 producir el frijol, 1 kilo, y tú me lo vendes a 50 centavos puesto en México, ¿qué hacemos? Tráete el frijol del Salvador, que todo Salvador, todo aquí Centroamérica, El Salvador, que me mande todo el frijol que quiera. Y aquí en vez de sembrar frijol, sembremos maíz, sorgo, berries, aguacates, algo diferente para mandar al mundo. No, no, hay que proteger a todos los agricultores. No los protejas, sale más barato comprar el frijol en Salvador, tráetelo barato y aquí que siembren para otra cosa. Pero no, ¿cómo vas a quitar el frijol si es el alimento básico del ser humano? Entonces ya son políticas y todo que no permiten todo eso. Entonces, esa es la parte. Y hoy lo vemos. ¿Por qué compras un producto? Bueno, simplemente tú compras cualquier móvil que compres hoy, ¿en dónde están hechos? En la gran fábrica del mundo, en China. Si tú quieres fabricarlo o no. Sin embargo, por ejemplo, ¿por qué las camisetas y las playeras estas, este tipo de camisetas y todo, por qué son tan baratas en El Salvador para el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué le fabrican a Nike, a Adidas y a todas estas? ¿Por qué? A ver, platícame, Paola. ¿Por qué son grandes productores de exportación de playeras y camisetas para el mundo? Ah, entiendo que porque las marcas tienen las fábricas acá, Sí, sí, pero entonces, ¿por qué? entonces las llevan. Ah, por la mano de obra barata. Mano de obra barata. Eh, ¿Y por de la qué ley de son? servicios internacionales. ¿Y qué, perdón, Gabriel? Gabriel, comentaste algo, pero se apagó tu micrófono. O iba. Perdón. Sí. Por la ley de servicios internacionales que dio bastante favoritismo aquí en el país para ese tipo de negocios, maquilas y así. Entonces, esas maquilas que también en México funcionaron muy bien, y ya está. Y entonces el hecho de maquilar aquí es mucho más barato, ¿sí? Traes la maquinaria, tienes a las personas que producen y lo pones en todo el mundo. Y de una calidad verdaderamente buenísima, ¿ok? A veces cuando aquí en México ves y abres una playera de estas y volteas a ver, no dice hecha en China, no dice hecha en México, dice hecha en El Salvador. Y entonces, la verdad, te da gusto saber, digo, por el vínculo que tengo con ustedes desde hace ya 23 años de impartir clases con ustedes, el vínculo que hizo, oye, qué bueno que esté ahí y que no venga de ese lugar. Entonces, es esa parte en la que estás. Yo donde vivo aquí en Mérida hay tres maquiladoras, de cada una de 5,000 empleados, 15,000 empleados fabricando y produciendo camisetas
para Adidas y para Nike, muy similares a las de ustedes, solamente son con estampado, que es la pequeña diferencia que a veces ustedes no tienen, pero va, lo importante es esto, si me sale más barata traerla del Salvador, adelante. Y sin embargo, no dudaría que su hermano lejano vaya y compre en Walmart o en JCPenney o en Macy's unas playeras hechas en China y se las mandan y son de menor calidad de la que ustedes tienen. Pero bueno, es parte ya de nuestra cultura, cómo va a llegar a mi país y no voy a llevar nada. Entonces, estas cuestiones de mercados nos llevan a una mejor y mayor creciente y comunidad. En un momento más les voy a poner ahora esto que viene de la parte del foro económico y viene la parte de Green Logistic. ¿Cómo podemos hacer? Y es nuevecito. Revisando la semana pasada, encontré este reporte del Fondo Económico Mundial, donde estamos hablando de Green Logistic. Cómo lograr verdaderamente establecer este Green Logistic. Entonces, esto lo único que nos va a llevar es a que podamos, en esa parte, como empezamos el día de hoy, la parte sustentable, cómo poder hacer esto de alguna forma así. ¿Sí? Entonces, les pongo este reporte de Green Logistic, ya se los acabo de colocar en el WhatsApp para que lo puedan seguir ustedes. Entonces, como yo les decía, en esa parte, ¿qué es lo que está buscando? ¿Sí? Aquí les dije lo de la industria automotriz. Vean nada más hoy en dónde estamos, como México. ¿Qué fue lo que hizo México? Pues simplemente creyó en esto, creyó en la industria automotriz y bueno, vemos hoy cómo cada vez estamos más y más llenos de esto. Para los que no conocen México, ¿sí? O los que sí conocen México, yo vivo aquí. Durante toda mi vida viví aquí en este lugar, 58 años, y aquí ya estoy por cumplir 6 años. Entonces, estoy así bien, bien triste a 25 minutos de la playa, a 3 horas 2 horas y media, 3 horas de Cancún sin correr. Así nada más, ya está. Entonces, claro, cuando tengo que volar hacia Centroamérica y todo, mi salida es más hacia Cancún y después de Cancún para todo el otro lado. Pero aquí la importancia es en esa parte, veamos la planta de Toyota, que ayer les decía que estaba Numi aquí, pues se vino aquí a Tijuana, y la otra planta de Toyota que está aquí en Guanajuato. Entonces, por ejemplo, aquí está Ford, aquí está Stellantis, que era Chrysler, era aquí, ¿sí? Tenemos ya ahora en la planta de Saltillo y Ramos Arizpe, tanto Chrysler como Fiat, como General Motors, la planta de Kia, que tenemos ahora en Pesqueira, en Nuevo León, y BMW en San Luis Potosí, y así nos vamos. Incluso ya en las plantas chinas, BAIC ya se produce en Veracruz. Ya estamos produciendo autos ahí. BAIC, estos normalmente van para todo Centro y Sudamérica. Estos BAIC todavía no les dejan entrar a Estados Unidos. Y ahí, sí, tenemos otra planta, Jack, que es también China, en la planta de Sagún, ahí. Y entonces podemos ver la otra planta de Apaseo gigante en Guanajuato. Entonces, eso es lo que ha pasado con la economía y entonces México ahora no solo vende autos, sino autopartes. Y algo que ha llevado a esto es ahora a tener cuestiones de aeroespacial. Y aeroespacial, sí, ya me ha tocado aquí trabajar con 2 empresas que están fabricando partes para Airbus y también para Boeing. Entonces ya están aquí trabajando esto para la parte de simplemente por cuestiones estratégicas. ¿A qué me voy con esto? Para formar bloques económicos. Los tratados de libre comercio, el que tenemos nosotros con ustedes, con Centro y Sudamérica, y lo que busca un bloque económico es simplemente entenderlo. Si vemos cómo están los bloques económicos, cómo están esto, y el mundo, cómo está en la integración de bloques económicos en donde se ayudan para simplemente poder compartir información comercial. Si hablamos el mundo está así. En América, desde México para Latinoamérica, somos 8. Bueno, primero, así es el mundo, ¿sí? ¿Están de acuerdo o no?
Hola, hola. ¿Siguen aquí o ya se fueron a break? Sí, ¿Así sí, es el así es. mundo? ¿Así es el mundo? Pues está Sí, patas Está al arriba. revés. Bueno, así lo ves es arriba. Ahorita te válido. explico por qué lo ves arriba. ¿Ok? Bien. 8 de aquí de México hasta acá abajo somos el 8% de la población. Tan solo Estados Unidos y Canadá, 4,71. Australia, 0,5. Europa, 9%. África, 18,83. Y la región de Chindia, 58,64. Y entonces cuando alguien me dijo al revés, lo acepto que me digas al revés. ¿Por qué? Porque puede ser que si vemos los bloques, vean Asia, cuánto tiene, África, y vean nada más aquí. Y a veces nos preocupamos por Asia, pero África ha crecido de una forma impresionante. Es el doble de Europa. América Latina y Caribe, vean, o sea, nos llevan 3 veces más. Vean nada más aquí, Oceanía, bueno, ya está, ¿no? Y el territorio que tienen. Pero si nos vamos a esto, en este mapa, vean aquí, esto me encanta porque desde en ese entonces me conseguí este mapa y lo conseguí al revés, sí, como dicen, dice upside, sí, aquí está. Pero vean aquí cómo ha crecido desde el 2008 hasta el día de hoy, 8,345 antes de empezar la clase. Y cuando digo antes de empezar la clase es porque durante la clase ya se nos acumularon. Sí, sí, ya se acumuló gente, ya nació gente, ya murió gente. Entonces, cuando hablamos de entender esto en comercio internacional, ¿qué significa? Realmente, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos para esto? Si yo me voy a estas oportunidades, vamos a ver cómo está la población mundial. Y si vemos la población mundial, vemos aquí en tiempo real lo que está pasando, de acuerdo a este algoritmo que tienen aquí, y ahí disculpen por los comerciales, pero bueno, eso no va a poder evitarse. Vean aquí la población que hay, 8,345, y vean aquí todos los que van haciendo. Bien, ¿qué les podemos vender a esta población que están haciendo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos comprar para darles? Leche. Leche, pañales, ¿sí? Para las mujeres que acaban de parir, ¿qué quieren darles? ¿Cómo las quieren ayudar? Población masculina, ahí, vean nacimientos en este año, 153 millones de nacimientos no tienen ni un año de vida. Bueno, los que nacieron hoy, 386,000 más lo que se acumulen. Pero vean aquí, hoy murió 148,000 personas. Llevamos 58 millones que están muriendo. Si vemos aquí, para los que están en los fármacos, como Leonel, ¿sí? Vean aquí las enfermedades y qué es lo que tienes tú para venderles y comercializarles. ¿Qué puedo comprar? Enfermedades de arterias coronarias, cerebrovasculares, tracto respiratorio, pulmonar, pulmones, tráquea, bronquio. ¿Tienes algo para venderle ahí, Leonel? Sí, tenemos para la primera Crestor, que es una estatina. Para el otro, quiero ver, infecciones de tracto respiratorio, tenemos para asma. Arbano, pues tú estás haciéndote dinero y Para el dinero COVID y más tenemos dinero. también. Porque mira, si no los curas, se te mueren y siguen Sí. naciendo. Ujú. Y si vemos esto, son estadísticas, algoritmos de acuerdo a, pero ahí podemos ver el detalle de cómo están, ¿de acuerdo? Ahora, si quieren ver, podemos ver la población, ¿cómo está? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está El Salvador? ¿Alguien sabe cómo están haciendo o creciendo? Ahí está, y veamos. 6,581,000. Vamos a ver si nace uno o no. Mientras platicamos, a ver cuántos nacen. Hoy nacieron
264 más salvadoreños, solo se nos murieron 101. Entonces, a lo mejor en lo que platicamos, el algoritmo se mueve, no lo sé, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hasta dónde? Vean la migración, neta, este año. Han dejado de salir. ¿Por qué han dejado de salir de El Salvador? Ya no están saliendo, ya no se van, ya no es el Seguridad. amigo lejano. Por miedo. Seguridad. O sea, ya hay seguridad. Yo dejé de estar con ustedes a raíz de la pandemia. Mi último viaje fue en 2019 y después de eso ya me colgaron y me dijeron, te vas virtual y desde el 20 para acá y ya el 26 ya me dieron fechas y se van virtuales. Y he dejado 7 años ya, bueno, 6 años de visitarlos y veo que entonces la seguridad es en serio, ¿no? Afirma. Sí, sí, ha mejorado bastante, pero también ahora hay una noticia de que ya no van a dejar entrar a Estados Unidos a países del tercer mundo, entonces quizá todo eso va a ir afectando. No te preocupes, nos vamos a España, no hay problema. Entonces, en esa parte, ¿hasta dónde podemos entender esto? Entonces, lo único que yo busco darles datos es esto. En un momento más les pongo la página para que ustedes puedan accesar posteriormente a esto y vean el detalle, ¿de acuerdo? Son páginas que de alguna forma conviene la pena visitar el algoritmo. Otra vez, son cuestiones de que le puedes preguntar a inteligencia artificial cuántos somos. Sin embargo, también puedes sacar estadísticas en tiempo real de la población. Ya lo tienen, ya se los compartí. Entonces, en esta cuestión podemos entendernos. Entonces, la pregunta cuando me decían si estaba o no estaba. 8, tomar media hora de break en lugar de 2 horas, de 12 a 2 y media, y terminar la clase a las 2 y media. ¿Estamos de acuerdo todos? Se cierra la sesión. Sí. De acuerdo. Sí, Sí, de acuerdo. Entonces, solamente entender que no va a haber break, o sea, de 8 a 12 nos damos 4 horas corridas. ¿Estoy entendiendo? Por lo general había, bueno, no sé, vea, en las Sí. experiencias anteriores daban sí un pequeño break de 10 Por minutos. eso vamos a darlo, porque la verdad ni es sano para ustedes ni para mí seguirnos, ¿de acuerdo? Sí, ajá. Entonces, yo creo que considero que seamos humanos y demos clase de 8 a 12 del día, son 4 horas, y demos por ahí a las 2 horas un break de 15 minutos. Luego nos vamos, cerramos la sesión para que también se pueda grabar. Voy a cerrar aquí y entramos otra vez a la media hora y nos quedamos 2 horas para poder terminar. Y esas 2 últimas horas, ahí sí, no habrá break para no quitar tanto tiempo de clase. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bien, Sí. Andrea, puedes prender tu cámara o prender el micrófono y estar de acuerdo. Yo sé que ya votaron todos, sin embargo, solo para la foto del día, Andrea, ¿estás por ahí? Gracias. Sí, no importa que andes en pijama, no pasa nada, ¿ok? Lo importante nada más es que estemos todos de acuerdo, ¿ok? ¿Con qué finalidad busco esto? O sea, yo no tengo ningún problema, me puedo ajustar a ustedes y si esto les conviene a ustedes, adelante. Ahora, debo entender lo siguiente. Este horario es para este sábado y el que sigue, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, bueno, pues muchas gracias. Entonces, nos vemos mañana. Pásenla bien, descansen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias a todos. Mañana. Buenas noches. Buenas noches. 8 de la Buenas mañana noches. arrancamos. Acuérdense.